Bienvenidos a Endos, el podcast donde interpretamos el lenguaje más profundo del cuerpo, sus códigos metabólicos. Y hoy venimos con un tema que te interesa muchísimo: medicamentos para bajar de peso. ¿Por qué? Porque la obesidad y perder peso no es solo falta de voluntad. La obesidad, como enfermedad crónica, requiere una intervención sostenida y a largo plazo, al igual que otras condiciones crónicas. Yo quiero perder 10 libras. Medícame. Óyeme, mi niña, cálmate. Hasta yo Y que quiero. vayas para la boda no implica que vas a querer medicarte. Para mi cumpleaños, el 19 de mayo. Y para Semana Santa. Yo voy a Brasil. Y para En verano, Navidad. Para la graduación. Esta ropa la quiero poner. Para Navidad. ¿Cuáles son las indicaciones, Dolly, para indicarle un medicamento a una persona viviendo con obesidad? Hay indicaciones, recomendaciones exactas, puntuales. No todos necesitan medicación. La piedra angular, sostenible en el tiempo y costo efectiva es el cambio de estilo de vida. Es alimentación balanceada, es actividad física regular en el tiempo. Si con esto no garantizas la pérdida esperada de por lo menos un 5% de tu peso en alrededor de 3 meses, entonces ven, vamos a ver. Pero también si tienes un índice de masa corporal superior a 30, pudiéramos acercarnos y hablemos. Pero también con índices de masa corporal inferiores a 30, llámese con 27, si tienes una comorbilidad, eso se llama, es otra enfermedad, otra condición que lo pone más oscuro, más negro, pudiera ser necesario el uso de medicamentos. ¿Y cuáles son esas otras enfermedades que pudiera ser? Bueno, algo tan simple como prediabetes, diabetes, hipertensión, una cardiopatía isquémica, apnea del sueño, esa roncadera, que tengas hígado graso, que tengas problemas de las articulaciones. No tienes una tía que se para con dolor, que está gordita y no se puede mover. Todos estos son parte importante de los factores que nos obligan a nosotros, los trabajadores de la salud, a valorar, iniciar la medicación contigo. Pero tú comenzaste hablando de la modificación. O sea, hay que recordar que estos son herramientas para la pérdida de peso. No Complementos. Son complementos, no son una varita mágica que la voy a utilizar para perder 5 libras de peso o 10 para un evento específico. Son herramientas que vamos a utilizar y durante su uso vamos a desarrollar hábitos adecuados para poder mantener lo que hemos perdido. No son mágicos, bien lo dice María, son herramientas. Y en un podcast anterior hablé de que hay una parte de la responsabilidad que es tuya, que es asumir con seriedad y para siempre, forever, ese compromiso con el cambio de estilo de vida. Porque tú, como hemos dicho en intervenciones anteriores, pudieras tener factores biológicos como herencia, el número de tus células adiposas que te condicionan con mayor facilidad a desarrollar obesidad. Tú sabes que lo que ha pasado con el último grupo de medicamentos que ha llegado y que la gente llega al consultorio y me lo dice es: no he comido nada. Eso quita el hambre totalmente. Felices. Ese no es el objetivo. Felices. Ese no es el objetivo. Y en cuestión de medicamentos, aquí es donde las personas tienen más dudas. Y hoy lo vamos a explicar facilito. Vamos a empezar. Séqueme, doctora, séqueme, por favor, que mi hijo se gradúa. Y mire este vestido que me mandaron de Nueva York. Mire, doctora, eso me lo tengo que poner yo. Séqueme. Hay medicamentos, vamos a empezar por los medicamentos que bloquean la absorción de la grasa. Entonces, este medicamento se llama el Orlistat. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo como, en lo que yo como hay grasa, ¿verdad? Vamos a decir ese chicharrón. Vamos a decir que ese chicharrón entra y se va a mi intestino como si fuera un bloque de hielo grande, ¿verdad? Pero para pasar de mi intestino adentro, a mi cuerpo como tal, ¿verdad? Llegar a los tejidos, a la sangre,
tiene que romperse. Entonces hay unas enzimas, se llaman enzimas lipasas, que rompen este hielo y en pedacitos entra. Este medicamento no deja que eso trabaje. ¿Y qué pasa con esa grasa? Que se va directo al inodoro. Me encanta. ¿Tú sabes qué le digo yo a mis pacientes? Prepárate, que si no cambias, te va a delatar. Te va a dilatar, porque bloquea la absorción de cerca de un 30%, ¿verdad? Ya, Así de las es. grasas. de la grasa a nivel Y pueden intestinal. ocurrir accidentes. No, ahí voy. Entonces eso se traduce en una mancha naranja que se te sale y te mancha la ropa independientemente de tu voluntad o no. Y eso es lo que afuera, pasa, que el efecto secundario está relacionado a lo que comen, porque incluso si yo tengo ese medicamento y yo no voy a consumir nada graso, la pastilla no va. Este medicamento se usa justo antes de comer, durante o después, pero es ahí con la comida, porque actúa en el momento de la comida. Si yo no consumí nada de grasa, no va a hacer nada. Entonces, ¿a qué está relacionado ese evento adverso? A que usted se quiera medicar con este medicamento, pero no cambiar el estilo de vida Engañar. importante que dijimos, ¿eh? Ese es un guachimán, Jasmine. El guachimán. Está el programa de alimentación. Ay, doctora, yo no como nada fuera de la prescripción. Y cuando se para la paciente, el manchón. ¿Qué quiere decir esto? Que transgrediste y que ese 30% de la grasa que evita ser absorbida, esa medicina que plantea Jasmine, es un volumen tan grande que tu intestino no lo puede manejar a través de las heces y se sale solo. Así es, y por eso también es importante que como bloquea esta absorción de grasa, hay vitaminas esenciales, la A, la D, la E y la K, que deben observarse durante este tratamiento. Pero, ¿Por qué? bueno, porque son hormonas, la D, por ejemplo, que se llaman liposolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que su contenido es graso. Entonces, si yo no estoy absorbiendo nada de eso, esas vitaminas tampoco se van a absorber. Entonces me pueden bajar. Le pueden bajar. ¿Cuáles son? La Jasmine? vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la K. Le decimos ADEC. Y por eso este fármaco no es tan comúnmente utilizado. Además que la pérdida de peso no es tan robusta. Hay otros que entonces van a actuar en el cerebro. ¿Cuáles son esos? Excelente. Para esos pacientes que atracan la nevera, que se levantan de noche y se comen las bandejitas del jamón y el queso, que le llaman los binge eating, tenemos el ¿Cómo se naltrexona. dice en español? Esos son los comedores compulsivos. Los hartones de noche, los secuestranevera, que usted no puede dejar un arroz con leche y su hermano Y va se lo chuc come. de noche y se desaparece. Conozco casos, ¿eh? Conozco Sí. casos. Son la, No lo vamos a mirar, pero sí hay gente. la naltrexona y el bupropion. Trabajan en el hambre emocional. A la persona no le da hambre, le cambian también el sabor a algunos alimentos, por lo tanto la persona lo va a eliminar, no se lo va a comer y debe usarse de manera titulable. O sea, le empiezan una dosis y la van incrementando en el tiempo. Hay que tener en cuenta que produce boca seca, produce a veces palpitaciones y en algunos pacientes pueden presentar elevación de la presión arterial. Ojo, si usted es hipertenso y no está controlado, este medicamento no es para usted. Sí. Otro medicamento que trabaja a nivel central es la fentermina con el topiramato. Tuvimos la fentermina muchísimo tiempo, Dolly. Sí. ¿Recuerdas? Sí. Pero era sola. Se usaba sola, sin combinación con el topiramato, y no estaba aprobada por la FDA para más de 3 meses. Y en 3 meses sabemos que no vamos a conseguir cambio de estilo de vida totalmente, ni un cambio tan importante. Pero ya existe combinada con el topiramato y actúa en el hambre, quitando esa necesidad de comer. La gente se siente llena más temprano y también le aumenta el consumo energético. Por lo tanto, se logra una pérdida de peso importante de hasta un 12%. Y como Dolly explicó en el podcast anterior, Vayan a verlo, ¿eh? vayan a verlo, que con un 5%, que con un 10% usted revierte muchísimas alteraciones metabólicas. Ellas también pueden ayudarle a controlar la presión, el azúcar. Ojo, todos estos medicamentos no se pueden utilizar en el embarazo. Si usted está en estas medicaciones, tiene que usar
métodos anticonceptivos eficaces para no darse un susto, porque no se han estudiado en población de embarazo y pueden asociarse a teratogénesis, o sea, que su niño venga con deformidades. Así es. Y eso es importante. Y hay otros medicamentos que La revolución. la verdad son las que han cambiado, ¿verdad? Lo que todo el el mundo tratamiento de quiere. la obesidad, el que se pide en mi consulta, doctora. Doctora, apúyeme. Y me dicen, me escriben por WhatsApp primero, antes de ir a la consulta, ¿usted trabaja con este medicamento? Y sí, trabajamos todas con ese medicamento, pero hoy vamos a entender qué son, qué hacen. Cuéntenos un poco, doctora. Las pullis. Las pullis, como dije en algún momento, son los GLP-1. Y como repetí una y mil veces, eso no es nuevo, ni es nada extraterrestre. Esas son hormonas que de manera natural se producen en el intestino y que en la década del 1920, el siglo pasado, Dios mío, increíble, el siglo pasado, muy cerca de cuando se descubrió, se identificó la insulina, en Inglaterra se aislaron estos medicamentos. Pero les tocó en la fila, como en la vida, un poquito más tarde. Y tenemos diferencias porque tenemos dentro de ellos los más populares que ya se comercializan, la liraglutida, la dulaglutida, la semaglutida, la tirzepatida, la retatrulida, el orforglipron, que es el más reciente. Y debemos tomar en cuenta en que así como digo esos nombres raros, ellos se dividen en diferente power. Hay una primera línea que fueron los más viejitos que bloquean un solo receptor, el del GIP. Hay otros, el de la GLP-1, son los primeros que bloquean, los más viejitos. Luego hay una segunda línea de ataque que tienen el power para bloquear dos receptores, que son el receptor de la GLP-1 y el receptor del GIP. Y hay otro grupo que todavía tienen más power que bloquean tres receptores, el de la GLP-1, el del GIP y el del glucagon. Pero ¿cuál es el detalle y la magia? Que esto no sustituye el cambio de estilo de vida. Y si bien es cierto, tienen múltiples ventajas porque han sido capaces de cambiar las historias de vida de múltiples pacientes viviendo con diabetes, viviendo con sobrepeso, con obesidad, estos no sustituyen el cambio de estilo de vida. ¿Y cómo actúan estos nobles medicamentos? Actúan a nivel del control master, en el una cosa que se llama hipotálamo ventromedial, un lugar que se llama núcleo accumbens. Y en manera como me gusta decir a mí, cuando usted se come algo que le gusta, que le encanta, que usted hace, esto es el núcleo accumbens que está expresándose a todo dar. Ahí trabajan estos medicamentos. ¿Y aquí en el estómago, doctora, qué hacen? Un momento, mi amor. Lo soñado enlentecen el movimiento del tubo digestivo. Entonces tú te sientes lleno por más tiempo, porque te has dado cuenta cuando te bebes una sopa boba, que tú dices, ay, pero eso se me bajó, se me fue, por la motilidad acelerada. Entonces a veces tú te comes cosas que tú dices, ay Dios, pero todavía estoy lleno. Se me quedó ahí. Se me quedó aquí, lo tengo. Entonces estos medicamentos hacen que ese estómago no se desocupe tan rápido, sino pasito a pasito, suave, suavecito, para que la llenura te dure más y no tengas que andar corriendo. Pero no solo ahí, también tienen impacto en múltiples sistemas, porque tienen impacto en lo que es el hígado graso, reducen lo que es la progresión del deterioro del fallo renal, reducen el riesgo cardiovascular. ¿Y el ronquido? Ay, mi amor. Aprobado. La pérdida, aprobado. La pérdida de peso que generan estas moléculas induce a la reducción sustancial y desaparición de lo que es la apnea del sueño. También tenemos a la tía que hablamos una vez que se paraba con dificultad por el sobrepeso. Que le dolían las rodillas. Articulares, esos dolores. Y lo mejor, clase para las 3. No es
por la pérdida de peso, solamente es porque Por la tiene acción efecto antiinflamatorio. Desinflama. Exactamente, entonces tía Antonia se siente mejor no solo porque perdió peso, sino porque tiene efecto antiinflamatorio. Y por ahí, no lo digan, no lo digan, no lo digan, tiene que ver también con la capacidad de tío Marcos, que tiene una insuficiencia arterial, que le duele la batata cuando camina mucho y ya tío Marcos ni se para, ha dado la oportunidad que tío Marcos camine un poquito más sin ese dolor que lo limita, y esto le da la oportunidad de ser más autónomo, más independiente. Ya tío Marcos puede bañarse, ir al baño solo, no tiene que estar haciendo sus necesidades en un pato. Y hay estudios que se llevan a cabo sobre el impacto de estos en la enfermedad de Alzheimer. Yo les voy a contar cuando salgan las publicaciones, que estas mujeres no son fáciles, pero sepan que también eso se está investigando. O sea, que es más allá de la pérdida de peso. Pero es que esa es la bondad de esos medicamentos. Esos medicamentos resultaron con acciones que afectaban diferentes sistemas en el cuerpo humano y que no nada más era, "Ven, vamos a perder peso". Una pérdida de peso sí entre 10 y un 20%. Qué bueno, aleluya. Solo Pero se también- veía, Dolly, excúsame que te interrumpa, con la bariátrica eso. Sí, entonces ya no hay que cortarte, podemos hacerlo de una manera sostenida en el tiempo, con otros beneficios plus, pero Pero también vienen efectos secundarios. Y eso te iba a secundarios preguntar. que hay que tomar en cuenta. Clase. ¿Qué dijimos? Enlentecía la motilidad Claro, intestinal. estreñimiento, por Dios, Algunos tienen constipación. Y si ya vengo constipado, va a ser peor. Y si pueden dar náusea a veces. Claro, las porque te tareas sientes de- satisfecho por más Claro. tiempo, la sensación de llenura no siempre ideal. Y también otro aspecto en quienes tenemos que tener cuidado. Si bien es cierto que hay muchas publicaciones de muchas cosas, hay que saber leer la evidencia. No está contraindicado. Pero tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en personas que tienen retinopatía diabética. No es lo ideal utilizarlos. si está descompensada. Exactamente, si Porque está si- progresando, si Si no está fue usted que fue a la farmacia a comprarlo, Es- usted tiene un médico capacitado. que lo evaluó. También tenemos los pacientes que tienen antecedentes de un cáncer medular del tiroides. Lo cual es diferente a que A una producen bolita cáncer. o que un bocio. No, aquellos producen cáncer. Esa no son dos Repitamos puntos otra vez. Pacientes que tienen antecedente, o sea, que usted llegó ya con una historia que tenía cáncer de la tiroide de un tipo que se Específico. llama medular, Que es muy raro. que es de lo más rarito. Yo he visto dos, ¿eh? No quiere que, eso no tiene que decir que usted tenga un nódulo de la tiroides, no, cáncer medular del tiroides, o que tenga una condición metabólica que se llama neoplasia endocrina múltiple, que son unas enfermedades donde tiene varios órganos, varios sistemas metabólicos alterados, que incluyen el cáncer medular del tiroides. También se recomienda su no uso. Así como con la pancreatitis. Pancreatitis. Pero ¿cuándo la pancreatitis? No es que yo tuve una vez. A los 15 años. El resumen debería ser entonces un medicamento que yo no vaya a la farmacia y me lo autoprescriba, sino que me evalúen antes de. Realmente los GLP-1 son medicamentos que han cambiado la historia de la diabetes, de la obesidad, por sus beneficios no solo en peso, sino a nivel sistémico. Pero no son mentol, no son Vivaporú, no son Pochún. Son medicamentos que deben ser prescritos y seguidos por un experto, porque no solo los beneficios, sino también tenemos que garantizar con una asesoría apropiada que el paciente pierda peso. ¿Y qué peso debe perder? Que debe ser grasa, no masa muscular, de una manera adecuada
y sostenida en el tiempo. Y entonces yo le voy a dar ese medicamento para toda la vida, doctora María. Pero claro, ya no para toda la vida, sino que vamos a partir del concepto de que la obesidad es una enfermedad crónica. Ok. Si es una enfermedad crónica, amerita tratamiento continuo. Ahora, es el especialista que te lleva de la mano en ese paseo por la obesidad, por el tratamiento de obesidad, que te va a dirigir hasta cuándo se va a usar ese, cuándo vamos a cambiar a otro, cuándo vamos a suspender y vamos a hacer una pausa en la medicación que esté vigilado. O sea, no podemos... Ajá. Sí, pero que, ojo, ya usted llegó a la meta que queríamos, ya le sirve el vestido, ya lo paramos. Eso no es correcto. Eso trae rebote. Reganancia de peso. Entonces, tenemos también que entender que si comparamos la obesidad con otras enfermedades crónicas como la hipertensión, ¿cuándo está indicado suspender el tratamiento de la hipertensión? ¿Cuándo se murió el paciente? Cuando se fallece. Entonces la obesidad está cambiando de ser algo que era volitivo a ser reconocido como una enfermedad desde hace más Crónica. de 10 años, como una enfermedad crónica, amerita tratamiento crónico y si se van a hacer pausas en el tratamiento, ir de la mano de su médico, quien va a observar, va a dirigir y va a saber cuándo hacer alguna intervención. Quiero hablar y retomar ese aspecto de María, del médico. Debes tener la asesoría médica si estás usando GLP-1, porque debe existir alguien que te acompañe y te recuerde el valor de la ingesta adecuada de proteínas, el valor de mantener el ejercicio, del uso de los ejercicios de resistencia para ganar y mantener la masa muscular. ¿Y por qué? Por favor. Quiero que me den una oportunidad, y es el hecho de que cuando usted, en la pérdida de peso, usted se seca, se derrite, usted pierde masa muscular y entra en una situación que se llama sarcopenia. Cuando usted pierde todas esas fibras musculares que tienen actividad metabólica porque son consumidoras de energía, aparte de otros beneficios, y usted para lo que es su intervención hacia la obesidad, usted va a ganar más peso y le va a resultar más difícil perder peso porque usted tiene menos tejido muscular que lo va a ayudar a quemar esa grasa de más que usted tiene. El problema es que lo que usted regana no vuelve a la misma condición que estaba antes. La Lo que regana disminución. es cambio de composición para mal, para ganancia de tejido adiposo y pérdida de músculo, es la grasa. Entonces, aparentemente usted está preocupado porque rebotó en la ganancia de peso. Sin embargo, nosotros estamos preocupados porque decimos, guay, se fueron las mitocondrias y se expandió el tejido que es para almacenamiento y se le va a meter en todas partes, porque es una idea errónea también pensar que cuando detectamos hígado graso, la grasa nada más está dentro de las células del hígado, está en todas partes. Lo que pasa es que no vamos a hacer todos los estudios para ver si está en el pericardio, para ver si está en el páncreas, que algunas personas lo reportan, la grasa pancreática. Mire, se me ocurre algo. Cuando usted elige el programa de pérdida de peso, de secarse o derretirse, usted rebota, pero rebota fofo. Así es. Entonces ese es el problema. También hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen contraindicaciones. Ustedes las mencionaron ya. El embarazo, desde luego, Claro. que no. Algunas enfermedades, comorbilidades que el paciente tenga. No todo el mundo puede usar los mismos medicamentos. Los de origen central sobre todo, como tú decías, hipertensión descontrolada. Glaucoma, que el paciente, incluso a veces hasta la tenga depresión, contraindique el uso de algunos de Claro, estos medicamentos. Así es. Y ya hemos hablado que la obesidad es una enfermedad crónica. Así que si vives con enfermedad, tienes que saber que tu cuerpo, aunque pierda peso, va a querer reganarlo. Es algo que el cuerpo quiere hacer, él se defiende, tratando... No hable de eso todavía. Bueno, lo vamos a abordar más adelante. Entonces, pero
también debes estar tranquila y saber que hay fármacos que son efectivos no solamente para bajar el peso, sino que van a mejorar todo el estado metabólico de todas estas hormonas que te hemos dicho desde el primer capítulo, que es un tratamiento seguro. No debo de tener miedo si estoy de la mano con un especialista de obesidad, y que también voy a tener un enfoque integral. No se trata de usar un fármaco, se trata de modificar tu vida en diferentes factores, incluyendo la parte del control emocional, que si no has visto nuestro capítulo, te invitamos a que lo veas también. Excelente. Entonces, tú que estás mirando, si estás viviendo con obesidad, busca ayuda profesional. Hay un medicamento para cada paciente. Y lo importante es que no todos necesitamos lo mismo. No es un vestido one size. La obesidad no es falta de voluntad ni de disciplina. Ya hemos visto cómo está alterado toda la neurobiología. Por lo tanto, el estar acompañado de un especialista te va a garantizar perder peso, pero perderlo de una manera segura, de una manera eficaz. Y no solo vas a cuidar tu apariencia y verte bella o bello, sino que vas a tener mejor calidad de vida. No es cuidar la apariencia, es cuidar La esencia. tu salud en general. Estoy en éxtasis. Yo no sé ustedes. Me encantó. Me encanta. ¿No quedó lindo? Nos quedó lindo. Si esto a ti te interesó, si entiendes que respondió a alguna de tus necesidades, compártelo con alguien que te importe. Entonces, chicas, hemos platicado sobre muchas cosas, ya perdimos peso, qué bien. Y ahora, en nuestro próximo capítulo, vamos a platicar sobre esta pérdida que sea segura y sostenible. Porque como ya comenzamos a escuchar, no es solo la pérdida, es qué está perdiendo. Suscríbete en este tu podcast Endos, donde tus 4 amigas descifran para ti los códigos metabólicos.